Buenas tardes, buenas noches. Estamos en una emisión más de Epicentro Argentina. Fundación junto al Desarrollo JADE y Radio Epicentro de México les dan una cordial bienvenida. Hoy estamos en la operación técnica desde Argentina con el licenciado Marcelo Piatti, el apoyo logístico desde México con el licenciado Héctor Paz Díaz y también el licenciado Eric Álvarez. Muchas gracias a todos por esta confluencia de voluntades. Bueno, y muy agradecidos a nuestro invitado de hoy, que es una personalidad, en realidad en América Latina, en el Caribe y en otros países donde él ha estado trabajando intensamente. Yo sé de su inquietud constante, constante, como él también se autodefine amante de la naturaleza, protegiéndola y trabajando en gestión de riesgo, en prevención. Yo les quiero contar algo muy pequeño de sus antecedentes, porque son tantos. Bueno, Marcelo Sabanes, bienvenido a esta reunión. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito de vos. Por ejemplo, Marcelo es director ejecutivo del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales de Paraguay, el cual es a su vez miembro de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe. Es asesor de la campaña para América Latina y el Caribe. MBA, máster en Dirección y Gestión de Proyectos. Y los estudios en posgrado, bueno, son muchísimos, vamos a detallar algunos. Cambio climático, liderazgo para una mayor sostenibilidad de las ciudades, financiación de proyectos de energías renovables. Bueno, es algo de todo lo mucho que se puede decir de una persona maravillosa, gran ser humano, un profesional extraordinario y además que sabe también trabajar en equipo. Y eso es fabuloso. Es miembro de Resilience Advisor Network con sede en Londres. También de Climate Reality Project con sede en los Estados Unidos, entre muchísimas organizaciones más. Y bueno, tiene una experiencia de trabajo acumulada, ¿saben? Es increíble, en más de 45 países. Marcelo Sabanes, estamos muy agradecidos de que estés aquí, muy contenta yo personalmente también, y todas las personas que van a tener el privilegio de verte, de escucharte, y bueno, de hacer sus preguntas y consultas después que nos presentes lo que nos vas a traer ahora y que es muy, muy rico y muy importante. El tema. El tema es hermosísimo. Te dejamos en la presentación tuya y vamos a ir interactuando como te gusta a vos, Marcelo Sabanes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por tan brillante y resumida introducción. Para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Somos colegas desde hace muchos años, Gloria. Conozco perfectamente también el maravilloso trabajo y la pasión que le pones a todo lo que haces, a todo lo que haces. Y este espacio no es la excepción. Agradecer a Epicentro Argentina por esta invitación. Es realmente un honor poder estar aquí. Gracias también a Marcelo Piatti por permitirnos compartir en este espacio en el que tenemos, esta horita en la que tenemos, para poder hablar en este caso de un tema fundamental como es el desarrollo de la resiliencia en un ecosistema clave como son los bosques, ¿verdad? Y el rol que tienen las comunidades rurales y que conviven con el bosque para poder lograr esa resiliencia que tanta falta nos hace y que nos permite, entre otras cosas, mitigar impactos muy importantes y amenazas constantes a las que están sometidas los bosques, entre otros ecosistemas claves para la conservación y protección de nuestros recursos naturales. Así que, dicho esto, un placer estar aquí. Gracias, Gloria, nuevamente. Gracias, Marcelo. Y nada, la idea era un poquito resumirles parte del trabajo que realizamos desde el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales
decir que esta es una entidad sin ánimo de lucro formada hace unos años a partir de un intercambio y un acuerdo de deuda entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Paraguay. Eso permitió que el objetivo principal de ese intercambio sea el de dedicar esos recursos financieros a la protección y conservación de los bosques, ¿verdad? Paraguay, en el contexto de América del Sur, tiene una parte de lo que se llama el BAHAPA, que son los bosques atlánticos del Alto Paraná, ¿verdad? Se extienden desde Brasil para abajo y Paraguay comparte una parte de ellos. Y son un ecosistema fundamental que contribuye, como todo ecosistema, a la generación de biodiversidad única y a una serie de condiciones que necesitamos preservar para poder garantizar que el cambio que estamos experimentando a nivel de clima sea más leve o se pueda mitigar, entre otras muchas cosas. Los bosques también, como sabemos, son fuente de innumerables recursos y de ahí la importancia de asociarlos al trabajo comunitario, ¿verdad? Las comunidades históricamente se han surtido del bosque, empezando por las comunidades indígenas, que como parte de su estilo de vida tienen al bosque totalmente incorporado y como un cobertor de necesidades básicas y diarias, ¿verdad? Alimentación, agua, etcétera, etcétera. Entonces, ese ecosistema en particular en los últimos años ha estado amenazado por diferentes circunstancias climáticas, pero por sobre todo antropogénicas. Y esas amenazas antropogénicas son las que abordamos de manera especial en los proyectos que financia el fondo, ¿verdad? Entonces, son proyectos normalmente ejecutados con ONGs, entidades sin ánimo de lucro, que trabajan en el tema ambiental, que llevan amplia trayectoria dedicándose a la conservación y protección del medio ambiente, y a partir de las cuales podemos llegar a esas comunidades locales, ¿verdad? Eso ha costado mucho, mucho trabajo, ha costado convencer a las organizaciones para que se sumen Bueno, un sin lugar tiempo a largo. dudas, muchas veces las organizaciones ambientalistas están enfocadas en demasiadas cosas, ¿verdad? Aquí lo que hemos de alguna manera logrado es intentar achicar esos espacios para poder concentrarse en el trabajo dentro de ecosistemas particulares y especialmente sensibles, ¿verdad? Y el bosque es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ha sido muy útil ese proceso. Es un proceso gradual, evidentemente, porque una ONG ambientalista en principio intenta abarcar cuantos temas pueda, pero en los últimos años también es cierto que se han ido especializando y hoy en día puedes encontrar entidades sin ánimo de lucro vinculadas a temas bosque específicamente, a temas de agua, a temas de residuos, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un proceso gradual y dentro del cual nos hemos beneficiado en el sentido de poder incorporar la preocupación y la necesidad de conservar y proteger los bosques en su política de trabajo o en su estrategia de abordaje. Entonces, a partir de ahí, bueno, el trabajo del fondo, como decía, se concentra en el desarrollo de proyectos cuyo brazo ejecutor son estas entidades en los entornos locales. ¿Y qué significa eso? Delimitar una zona de amortiguamiento dentro del bosque que se pretende conservar y proteger e incluir a todas esas comunidades que quedan dentro de esa zona de amortiguamiento para poder desarrollar un trabajo que apunte hacia una sostenibilidad y una resiliencia integral, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de comunidades rurales, hablamos de comunidades con muchas carencias también en distintos aspectos. Y obviamente uno de los principales es la posibilidad de diversificar sus ingresos y de no tener que depender de acciones legales y a veces ilegales que se ejecutan dentro del bosque para poder garantizar su supervivencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los proyectos están pensados en un horizonte amplio que cubre necesidades básicas, ¿verdad? Y al mismo tiempo les permite generar
una mayor concienciación en todo lo que representa el cuidado del bosque y por qué es importante cuidarlo. claro. Entonces, en la medida en que ellos entienden primeramente por qué es importante cuidar el ecosistema, se va generando también dentro de un proceso gradual esa concienciación que nos lleva a poner el foco en los otros elementos que trabajamos dentro de los proyectos y dedicarle tiempo y esfuerzo también a esos componentes, porque les permite ir viendo cómo a través de, por ejemplo, una planificación bien detallada de la superficie que tiene disponible, le va a permitir garantizarse el cultivo de ciertos productos que no solamente le van a servir para su consumo propio, sino que también le van a permitir vender los excedentes y obtener esa diversificación económica, ese ingreso adicional que es tan importante en su día a día, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos, ¿no? De que tenemos que pensar en una reactivación económica frente a este contexto de pandemia. Así que es muy interesante cómo ellos se pueden involucrar. Así mismo. Entonces, en la medida en que ellos vayan ganando autosostenibilidad, van a ir liberando la presión que ejercían determinadas actividades sobre el bosque, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata. Entonces, evidentemente, eh, no es un trabajo que hacemos solo con las comunidades, esto va mucho más allá y como todos sabemos, en cualquier trabajo comunitario uno necesita implicar a otros actores claves que también forman parte de todo el contexto, ¿verdad? Ahí me refiero, por ejemplo, a organizaciones privadas, a autoridades locales, líderes comunitarios en un determinado sector u otro, el propio sector productivo a una mayor escala que también opera en la zona y que utiliza mano de obra de las comunidades para poder ejercer su actividad económica, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de un análisis de actores claves en cada una de esas zonas de amortiguamiento, se inicia cualquier proyecto con un proceso participativo en donde se invita a todas estas partes, se les presenta el proyecto y presentado ese proyecto se empieza a trabajar en lo que es la ejecución gradual del cronograma de trabajo que esté previsto, ¿verdad? Entonces, eh, esos proyectos normalmente son proyectos en la mayoría que tienen una duración de entre 24 a 36 meses, ¿verdad? Dentro de los cuales desde el día 1 se definen indicadores de sostenibilidad en cada uno de los componentes y que generalmente incluye siempre un componente forestal, evidentemente, dentro del cual se trabajan distintos sistemas forestales, reforestación, restauración de bosques degradados, en cauces hídricos generalmente, en los bordes de los cauces hídricos, restauración de zonas quemadas. Últimamente, en los últimos 2 años, hemos experimentado un incremento exponencial de los incendios forestales. Eso ha representado la pérdida de cientos de hectáreas, ¿verdad? Si no cientos de miles, mejor dicho. Y obviamente también es un problema que se suma a una realidad, como es el cambio climático, porque también hay factores climáticos que contribuyen a esos incendios, pero también se suman los factores antropogénicos que, derivados de usos y hábitos de la tierra ancestrales, como son Claro, la quema de sí, parcelas para poder renovar los nutrientes del suelo, eso es, eh, se, sí, se es desbordan y necesario. producen incendios. Claro, claro. Yo estaba viendo que también se está hablando ahora, sobre todo en España, ¿no? Sobre los incendios de sexta generación, que son aquellos que no se pueden controlar, que es porque todavía no está equiparado la cantidad de elementos para la respuesta con la gravedad de estos incendios y están ocurriendo en muchas partes del mundo. Así mismo. Así mismo. Entonces, bueno, sumado a todos esos factores, es que resulta más importante que nunca ese proceso de integración con todos los actores para que cada uno desde el rol que le corresponde o desde el rol que ya ejerce en la comunidad pueda identificar y comprobar cómo puede contribuir de manera positiva al cambio que se necesita, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno,
A partir de esa integración, el componente forestal, como decía, es el principal que se trabaja en el desarrollo de los proyectos. Puede incluir hasta 8 sistemas forestales, ¿verdad? Dentro de los cuales se identifican distintas zonas, dependiendo de lo que se quiera, del sistema que se quiera trabajar. Por ejemplo, en una zona degradada, pues se hace un mapeo de cauces hídricos que te permite, a su vez, identificar y georreferenciar las zonas más afectadas por la degradación. Entonces, se definen prioridades de trabajo y de actuación en esas zonas, ¿verdad? También se tienen en cuenta criterios técnicos muy importantes, como por ejemplo el tipo de variedades o especies que vas a plantar, nativas por supuesto, en las zonas degradadas. La propia naturaleza ya te muestra en el ecosistema que tengas alrededor de ese cauce hídrico cuáles son las especies que mejor se adaptan a esa zona, ¿verdad? ¿Cuáles son las que históricamente se han desarrollado mejor? Porque aparte las ves, ¿verdad? Están allí. Sí. Y eso es muy importante a la hora de definir, por ejemplo, las especies que vas a plantar, ¿verdad? Entonces, se tienen en cuenta criterios técnicos también en ese sentido. Incluso cuando hablamos del sistema forestal de restauración, las especies que utilices pueden variar entre una zona baja y una zona alta, ¿verdad? Y todos esos criterios se tienen en cuenta a la hora de planificar la acción. El otro componente fundamental en todo este proceso es el componente de diversificación económica, y a partir del cual se inicia con un análisis de cada parcela, de cada finca, ¿verdad? Yo, agricultor, dispongo de 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas, independientemente de la superficie que tenga disponible, y el proyecto me permite planificar conjuntamente con los técnicos de campo cuál es el mejor uso que yo puedo dar a mi tierra, ¿verdad? Cuáles son las condiciones con las que yo parto para poder iniciar ese proceso de mejora, y eso se inicia obviamente con un análisis de suelo, fundamental para conocer la Claro. realidad de mi suelo, cuáles son mis carencias actualmente en términos de nutrientes, ¿verdad? Corregir esas carencias y a partir de ahí, dependiendo del calendario agrícola del que estemos hablando, poder definir en función de mi suelo y en función de las características de mi región, de mi zona, cuáles son los cultivos que mejor se adaptarían, ¿verdad? Utilizando a su vez un siguiente criterio de sostenibilidad como son las semillas autóctonas, en primer lugar, ¿verdad? Y nunca semillas transgénicas o No. híbridas, ¿verdad? Porque también tenemos que poder fortalecer algo que se ha debilitado muchísimo en los últimos tiempos, como es el acceso y la conservación de semillas autóctonas de calidad, ¿verdad? Tenemos Banco de semillas. bancos Tienen de un semillas. banco de semillas, claro. Ujú. Esa es la clave, ¿verdad? Intentar implementar bancos de semillas, lo hemos hecho en algunos proyectos, y que se transforma en una pieza clave para toda la comunidad que rodea a ese agricultor y a todos los beneficiarios de ese proyecto. O sea, cuando hablamos del establecimiento de un banco de semillas, ya no es algo que beneficia únicamente a ese productor específico para esa finca, ¿verdad? Ahí hablamos ya de una figura a partir de la cual otros beneficiarios del proyecto, también productores a pequeña escala, se pueden nutrir y generar algo que se ha perdido también, que algo anteriormente era muy común, como es el trueque, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo productor en esta zona A tengo disponibilidad de semillas de maíz, ¿verdad? Pero aquel otro productor, o vos, Gloria, en la zona B, por las características de tu suelo, etcétera, etcétera, tenés disponibilidad de semillas de poroto, ¿verdad? Entonces, generamos ese cruce de información y generamos esa posibilidad de intercambio para que podamos retroalimentarnos mutuamente y obtener un doble beneficio, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese componente eh, agroecológico, porque siempre hablamos también de cultivos agroecológicos, se trabaja también con la familia en el desarrollo de fertilizantes orgánicos, de un tratamiento de plagas orgánico, etcétera, etcétera, para no contribuir a la contaminación del suelo, que ya es bastante alta en algunos lugares, ¿verdad? Y por el contrario, generar ese proceso de nuevo gradual de descontaminación de mi suelo en función de lo que yo haya aplicado anteriormente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces,
con eso vamos logrando estructurar ese componente agrícola, ¿verdad? Que empieza, como decía, con el análisis de suelo, las acciones de mejora, la identificación y definición de cuáles son las semillas más propicias para mi suelo, para mi zona, ¿verdad? Y por último, el proyecto le transmite siempre a través de las entidades, o sea, todo esto no sería posible sin el trabajo de las entidades que son las que están en campo, ¿verdad? Las ONG. Todo eso le permite ir también capacitándose a ellos en los procesos de selección de semillas, ¿verdad? ¿Qué necesito saber para identificar y seleccionar una semilla de calidad? ¿Qué porcentaje de mi parcela, una vez cosechada, tengo que guardar y separar para mi banco de semillas, ¿verdad? Para que no sea, primero, un asistencialismo puro, del que es tan común en nuestra región, y segundo, para que las familias aprendan a planificar por anticipado, ¿verdad? Esa planificación es fundamental para eliminar el famoso dicho de pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Ujú. Y Y la que ella, improvisación, claro, y que no haya improvisación tampoco, ¿no? Porque exacto, eso también perjudica y atrasa todo lo que se puede realizar. Eso, esa capacitación, ya que te interrumpí, perdón, también tiene que ver con la educación formal, con los niños, los hijos, o sea, los herederos de esa tierra, en realidad. También me imagino que deben estar de alguna manera comprometidos en esto. por supuesto que sí. Generalmente, de hecho, ya los chicos que no están en edad escolar, sobre todo, son los que ya contribuyen normalmente al trabajo diario de mantenimiento y de todo lo que implica tener una propiedad con cultivos activos, ¿verdad? Con suelo activo, como solemos decir, ¿verdad? Un suelo activo requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Claro. Sí, Y sí. generalmente sí son los jóvenes los que se implican en eso. Tenemos muchos ejemplos en distintos proyectos en donde efectivamente se trabaja con ellos. Otro elemento que también contribuye a que esa transferencia de conocimientos también se mantenga en el tiempo y ellos tengan capacidad instalada una vez que el proyecto haya terminado, es el hecho de eh, poder dedicar un espacio de tiempo y esfuerzo adicional a formar lo que se llaman normalmente paratécnicos, ¿verdad? ¿Qué Ujú. son los paratécnicos? Son profesionales, o sea, eh, beneficiarios del proyecto, productores también, pero con quienes a través de la identificación de acciones de liderazgo local o por sus características propias, persona responsable que entrega siempre buenos resultados, etcétera, etcétera, se invierten mayores esfuerzos en capacitarle de manera más extensa y con mayor profundidad para que esa persona se convierta en ese paratécnico que es capaz de formar a otros en el futuro, ¿verdad? Y ahí entra una figura clave también en todo este proceso, que es la denominación y la conformación de lo que llamamos finca escuela, ¿verdad? Ajá, qué ¿Qué bueno. es una finca escuela? Es Sí. tan sencillo como uno o dos productores de una comunidad que han destacado por el trabajo que han realizado, que tienen una superficie lo suficientemente grande dentro del contexto. Estamos hablando de entre 5 y 10 hectáreas, ¿verdad? Cuando que la mayoría tienen superficies de entre 2 a 3 hectáreas, ¿verdad? Entonces que destacan un poquito por encima de la media en cuanto a superficie disponible y que por ende pueden desarrollar más de un sistema en su propiedad y poder trabajar más productos agroecológicos, ¿verdad? Ujú. Entonces todo eso se va formando en una escuela, se realizan materiales específicos para poder luego eso compartir en jornadas de campo que se utilizan para poder mostrar a otros beneficiarios del proyecto lo que se puede hacer y qué resultados yo puedo ir obteniendo, siempre a partir de esa planificación básica inicial, ¿verdad? Entonces, el sábado pasado justamente estuvimos en uno de esos días de campo en los cuales se desarrollan distintas estaciones y en cada estación el propietario de la finca explica el trabajo realizado a otros beneficiarios del proyecto y intervienen también ya los paratécnicos que ya fueron formados, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso nos va garantizando poco a poco esa ansiada sostenibilidad para que también podamos romper con uno de los vicios, entre comillas, de nuestra región, que es de que
Bueno, o sea, bien, se acaba el proyecto y ya vendrá otro, ¿verdad? O se acaba el proyecto y se muere todo el trabajo que se hizo, ¿verdad? Entonces, el proyecto carece en ese sentido de sostenibilidad. Nuestra preocupación por la sostenibilidad, como decía hace unos minutos, inicia el día uno del proyecto, ¿verdad? Y en ese contexto tenemos luego desarrolladas herramientas de trabajo con las entidades ya para ir monitoreando la evolución del proyecto en términos de resultados también, ¿verdad? Y ahí desarrollamos una plataforma de indicadores que está distribuida, por ejemplo, en indicadores de sostenibilidad, de gestión y de impacto, que va midiendo cada 2 a 3 meses, 6 a 8 semanas normalmente en promedio, cuál es la evolución que se va teniendo en todo lo que se va haciendo en campo y con ello poder ir registrando esos resultados y sistematizando todo el proceso. Algo que también es muy importante. No reinventar la rueda con cada proyecto, No, sino que generar lecciones aprendidas, generar procesos de sistematización que permitan a otros que vengan después de nosotros replicar el trabajo, teniendo en cuenta cuáles fueron los errores que se hayan podido cometer, porque también en todo proyecto, como sabemos, no existe un proyecto perfecto. Eh, Se cometen errores, pero lo importante es dejar constancia de esos aprendizajes y que puedan ser utilizados por otros que vengan detrás de nosotros en otro proyecto, ¿verdad? ¿Qué más? te quería preguntar algo. Sí. Por supuesto que la zona donde desarrollas este trabajo es una zona con un clima que es beneficioso en cuanto a las precipitaciones, ¿no? Pluviales. No es como un lugar diferente en nuestra América en la cual tenemos procesos de sequía muy importantes y que a veces no hay agua para los cultivos o para la reforestación o para lo que indique el proyecto. ¿Alguna vez ha ocurrido esto o está pasando en algún sector que tengan que recurrir al agua que es escasa y un recurso finito, por supuesto? ¿Ha ocurrido eso o no lo tienen en cuenta No, por supuesto que se tiene en cuenta. De hecho, los patrones climáticos y de precipitación también han cambiado en los últimos años y eso claro? también ha afectado a Paraguay, no solo a Argentina, no solo a la región, sino que o a los países limítrofes, sino que a Paraguay también. Eso ha incrementado el periodo de retorno de los incendios forestales porque también se han experimentado sequías importantes. La última entre los meses de julio y octubre del año pasado, ¿verdad? En donde se quemaron miles de hectáreas a raíz de la extensa sequía que tuvimos. Y también es un factor fundamental a la hora de delimitar o diseñar la línea de base del proyecto. O sea, la línea de base del proyecto incluye un relevamiento de los beneficiarios, que incluye también el acceso, pero no solo el acceso, sino también la disponibilidad del agua, ¿verdad? Y Que de son dos hecho, cosas que... que son dos cosas distintas. Yo puedo Sí, sí, tener sí, sí, acceso sí, al sí, sí, agua, pero por tal las cual. limitaciones de acceso que tengo, la disponibilidad puede ser escasa, ¿verdad? Fíjate que eso es muy importante subrayarlo, porque siempre se habla acceso al agua, pero claro, si no tengo las posibilidades de llegar, de disponer, ¿cómo se hace, no? Sobre todo con el agua potable, en caso de la subsistencia. Porque resulta que estos accesos no están determinados como en una ciudad moderna y en un núcleo urbano por la conexión a la red. Están Claro. determinados por la existencia de elementos mucho más precarios como son una naciente, un cauce hídrico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una naciente dentro de mi propia propiedad incluso, Ujú, pero ujú. si no tengo un análisis del caudal de agua que esa naciente me puede proveer, si no tengo una canalización correcta del agua para no exceder el flujo que tiene esa naciente y secarla en poco tiempo, sino que Claro. garantizarme el suministro en el largo tiempo a partir de un análisis previo del flujo de agua, del caudal, etcétera, etcétera, y la canalización hasta donde yo la necesito, ¿verdad? Si no tengo Y garantizados estos elementos, claro, con reservorios, tienen reservorios también. exactamente, si no genero reservorios, si no administro esos reservorios de manera inteligente también, ¿verdad? Claro. Porque eh, pueden ser elementos que me jueguen en contra a la hora de aplicar los cuidados que yo necesito sobre mis parcelas, ¿verdad? Claro. Entonces,
Sí que se trabaja en ese tema, es muy importante. De hecho, se determina al inicio de cada proyecto qué porcentaje de las familias tienen acceso y disponibilidad, qué porcentaje tienen solo acceso pero no disponibilidad, porque se necesita invertir en el mejoramiento de una infraestructura o lo que sea. El proyecto invierte también en eso. Obviamente tenemos numerosos ejemplos de, eh, que salen como fruto de ese análisis y de ese diagnóstico, y a partir de lo cual el proyecto ha invertido recursos específicos que le garanticen ambas cosas, no solo el acceso ya, sino también la disponibilidad con un uso sostenible y responsable del recurso, ¿verdad? Tal cual. Entonces, Mira, voy a hacer una pequeña pausita para contarte los saludos que tienes. Desde México y de Alfonso Díaz desde Chihuahua y dice, excelente tema. Maverick Arturo Sánchez, buenas tardes, saludos cordiales desde Ciudad de México, Coordinación de Protección Civil, Jurisdicción Sanitaria. Natalia Torquia desde la Universidad Nacional de Luján, de Buenos Aires. Está encantada con la temática. Wilfrido Rosales Gonzabay desde Radio Epicentro, Ecuador. Carlos Santos, saludos desde Chiapas, México. Vecino defensor, saludos de la Ciudad de México y Carlos Santos presente. Y siguen después más y más comentarios, así que es muy interesante todo lo que nos estás planteando. Ojalá pudiésemos estar ahí y verlo, ¿no? Sería extraordinario, pero lo estamos imaginando. muchísimas gracias, Gloria, y muchos saludos a toda la audiencia de Epicentro Argentina, México, y todos los que nos están escuchando atentamente. Agradecerles por esa deferencia y por ese interés en este tema tan importante para el desarrollo sostenible de nuestra región. Ya lo creo. Entonces, bueno, continuando un poquito y dejando el tema agua, que como te decía, sí se trabaja y mucho. También se aplica tecnología cuando corresponde, ¿verdad? Hay recursos para garantizar la supervivencia de las plantaciones forestales, como es el hidrogel, ¿verdad? Y en los casos que se necesita, se utiliza, ¿verdad? Es un producto específicamente preparado y que se instala a la hora de plantar en la raíz del plantín, y que te permite ir liberando humedad gradualmente para que las raíces mantengan y conserven por más tiempo esa humedad y requieran por ende menos agua también, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también se trabaja. También se trabaja en la aplicación de técnicas que ya está comprobado que funcionan. Por ejemplo, cuando hablamos de enriquecimiento de bosque, que es otro de los sistemas forestales que trabajamos, el enriquecimiento de bosque pasa por identificar especies que puedan desarrollarse dentro del propio bosque, de parcelas de bosque ya preexistentes, y que también permitan una diversificación económica. Y ahí me refiero, por ejemplo, a la yerba mate, ¿verdad? Ajá. Que también está considerado como nativa en el caso de Paraguay, y que permite, es un cultivo de renta, ¿verdad? Claro. Y se hace bajo monte, lo que se llama bajo monte, y que es lo que te garantiza la supervivencia de la planta, el mejor desarrollo. Y existen en Paraguay zonas yerbateras específicas en donde les resulta muy atractivo a los productores poder acceder a los insumos para poder plantar yerba mate bajo monte, ya que de eso luego tienen casi que garantizada la comercialización cuando hablamos de zonas yerbateras, ¿verdad? Perdón, Entonces, ¿y ese volumen, el volumen de producción es importante solo para el consumo interno o también tienen las posibilidades de exportar? la verdad que en el caso de yerba mate, todo lo que se produce se vende internamente, porque Ajá. Paraguay, al igual que Argentina, Uruguay Eh, consumen grandes cantidades de hierba cada Menos día. menos el tereré. Acá se toma solo en el norte el tereré, ¿no? En las zonas cercanas a Paraguay y demás. Pero no, acá en Mendoza el mate es una institución. En todo el Así, país, en realidad, ¿no? Y ustedes también. Y los uruguayos totalmente. andan con el termo bajo el brazo. Los uruguayos que van a la playa con el termo bajo el brazo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es un cultivo de renta muy querido. Otros elementos que también trabajamos dentro de ese componente de diversificación económica es la apicultura, ¿verdad? Con muy buenos resultados. Y también porque se ha convertido con el paso de los años en una amenaza creciente para los bosques, ¿verdad? O sea, la búsqueda de
colmenas silvestres en estado silvestre para robar la miel, entre comillas, hablando con la verdad, y después venderla, es una amenaza para los bosques y que afecta a toda la diversidad y a todo el ecosistema. Entonces, Perdón, pero estamos hablando de avisperos, no estamos hablando de las colmenas con ya un control para la producción de miel, sino exacto, de nosotros las otras que lo que son hemos hecho, como así aprovechan. mismo, lo que se ha hecho, lo que se hace en el marco de los proyectos y siempre a través de las entidades beneficiarias, quiero dejar muy claro que son ellas las que ejecutan los proyectos en campo. Se identifican también zonas específicas con una mayor prospección positiva hacia lo que sería la apicultura y se le dota al productor de todos los insumos, pero por supuesto también de la capacitación y la asistencia técnica para desarrollar esa actividad de manera sostenible y con lo cual obtienen un ingreso adicional importante, ¿verdad? Pueden llegar a ser hasta 2 cosechas al año, a veces 3, normalmente 2, ¿verdad? Y en un promedio de 8 a 12 litros por caja, ¿verdad? Con lo cual, eso tiene un muy buen ingreso en retorno a esa actividad, ¿verdad? Entonces, además de todos los beneficios que tiene para la conservación del ecosistema, ¿verdad? Claro, por la abeja, la polinización, ¿no? Así mismo. Eh, y además trabajan con otros derivados, solamente miel o también, por ejemplo, para la producción. Yo tengo entendido que hay algo que se llama la apitoxina, que también se usa en medicina natural, no medicina, digamos, con químicos. Sí. No sé si solamente eso De momento o solamente con miel, ¿verdad? Como con- producto principal y porque la producción es tan buena, dependiendo de la zona que estemos hablando, que es un incentivo muy importante para el productor, ¿verdad? Y hemos enfocado mucho en la especialización de esa parte para luego quizás ir diversificando a otros productos derivados también de la misma actividad. Entonces, claro. ese es un elemento muy importante y sin olvidar también el tema de los huertos familiares, vinculado a todo lo que representa la seguridad alimentaria y Ujú. sobre todo la diversificación de la alimentación familiar campesina, en este caso, que normalmente está muy ligada a consumo de hidratos de carbono, algo de proteína, pero muy poco de minerales que te aportan distintas hortalizas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, trabajamos también ese componente, seguridad alimentaria, en este caso autoconsumo casi exclusivamente, aunque también se generan excedentes que luego se comercializan a través de ferias que organizamos en las comunidades y demás, ¿verdad? Entonces, esto les permite también, en función a cómo esté eh, conformado el núcleo familiar, o sea, que no es lo mismo las necesidades alimenticias o nutricionales de un adulto que de un niño. Entonces, normalmente la variedad de especies que ofrecemos en el marco del proyecto es capaz de cubrir ambas, ¿verdad? Tanto las necesidades de un adulto como de un niño, ¿verdad? Entonces generamos un mix teniendo en cuenta también ese factor y obviamente eh, en las capacitaciones y en los procesos de asistencia técnica, poder transmitirles el cómo poder sacar un mejor provecho de ese producto, ¿verdad? Entonces, productos como la selga, por ejemplo, que crecen de manera muy rápida, entre 4 a 6 semanas de plantar la semilla ya puedes tener una hermosa selga Qué agroecológica. rico, qué ¿Cómo rico. sacarle provecho a esa selga, ¿verdad? Entonces, todo eso también está incorporado dentro de ese componente de diversificación económica, seguridad alimentaria, ¿verdad? O sea, es Entonces, un trabajo muy completo porque está viendo todos los componentes necesarios para que realmente sea un proyecto que puede ser replicable y adaptable a otras regiones. Me parece que lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. No, te vamos a llamar para poder hacerlo porque me parece muy interesante por la multiplicidad de aspectos que va solucionando, ¿no? Y que necesitamos hoy más que nunca para la supervivencia humana. y ese enfoque integral, Gloria, al fin y al cabo, y Marcelo, es lo ¿Sí? que te garantiza sostenibilidad, es lo que te garantiza una disminución de la presión sobre el bosque,
¿verdad? Y que ellos empiezan a tener al bosque como un aliado, ¿verdad? Y no como una barrera, porque muchas veces también existen prejuicios en torno a por qué yo, si mi interés está en masificar la producción, ¿por qué tengo que conservar mi bosque? No, vos podés diversificar tu producción agrícola sin tocar tu bosque, ¿verdad? Porque tenés productos como la yerba mate, por ejemplo, que te van a permitir conservar el bosque y sacarle provecho a ese espacio, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De permanentemente generar esa integración para que ellos, al final de todo, vean al bosque como un aliado y eso les permita seguir garantizándose una diversificación de cultivos, seguir garantizando la seguridad alimentaria de su familia y por ende, en ese círculo es donde vamos logrando el desarrollo sostenible y una mayor resiliencia para todo el entorno, ¿verdad? La familia, el bosque, Claro, la comunidad. claro, excelente. Ahora, respecto al tema de energías alternativas, Ujú. eso también se aprovecha para que estas personas tengan esa información, ese conocimiento y puedan llegar a tener, ¿no?, algún elemento que solucione, por ejemplo, las cuestiones hogareñas u otro, o de otra índole. Bueno, evidentemente uno de los grandes desafíos está en la utilización de la biomasa, ¿verdad? O sea, sabemos que Mm, nuestras zonas rurales son aún muy dependientes de la biomasa, mm, ¿verdad? Que se generan en el propio entorno y eso implica madera, ¿verdad? Quemar madera para producir calor y se utiliza como energía. Entonces, en ese sentido, uno de los componentes que se ha introducido en los proyectos, que se ha introducido en los proyectos es el de reforestación con especies maderables como el eucalipto, ¿verdad? mm, mm. Y que son las que te permiten ir garantizando esa, de nuevo, esa reducción de presión sobre el bosque nativo, cuya Claro. madera se corta para hacer leña, ¿verdad? Teniendo un recurso maderable de crecimiento medio, ¿verdad? Como es un eucalipto, ¿verdad? Pero que también, desarrollado de manera correcta, te permite en el medio plazo poder tener un recurso para dejar de cortar leña en el bosque o dejar de utilizar un árbol nativo y utilizar ese recurso, ¿verdad? Entonces, Exacto. desde esa perspectiva se ha abordado, ¿verdad? Y también en todos los proyectos hay un porcentaje obviamente mayoritario en reforestación, restauración, etcétera, etcétera, con especies nativas, pero también se introduce el eucalipto en determinadas parcelas para lo que tú estabas comentando. Pero, todo esto que se está desarrollando, que es algo extraordinario, ¿se ha podido plasmar en algún documento, en alguna sistematización de todos estos datos y resultados? O sea, me imagino que sí, porque yo sé que vos sos Sí. muy riguroso con todo eso y seguramente habrás tenido también un periodo de aplicación de indicadores para la evaluación de cómo fue el proyecto. Asimismo, la plataforma de indicadores que te comentaba Mm, se trabaja desde el inicio de los proyectos y que va midiendo la evolución gradual del mismo. Obviamente, no solo incluye indicadores de gestión, impacto y de sostenibilidad abordados en cada uno de los componentes del proyecto, también incluye, por ejemplo, la contribución del proyecto a los distintos ODS, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo claro, Sostenible. Eso exacto. también lo medimos, ¿verdad? Y todo eso se reporta en memorias de impacto que se generan al final de cada proyecto eh, como fruto de toda esa sistematización y que incluye dos herramientas fundamentales de comunicación y difusión posterior. Una es una memoria de impacto que resume un poco todo el trabajo de cada componente y los indicadores. A esa memoria de impacto va asociada una presentación institucional de ese proyecto que me gustaría compartir un Ujú. ejemplo con ustedes ahora. Sí, por favor. Ya Y un tendría que estar porque nos quedan unos minutitos nada más. Así que Y si un lo segundo podemos ver. material, Sí, sí, perdón. perdón, Gloria, un segundo Sí. material que es mucho más gráfico que el primero y que es un vídeo en donde se resume también todo el trabajo. Entonces, vamos rápido a esos dos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Muy bien. Y elegí uno muy significativo Por porque favor. se trata de un proyecto ejecutado por una entidad privada.
¿verdad? Como es una entidad financiera que se llama Copeduc. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, perfectamente, la vemos. Muy bien, Marcelo, muy bien, gracias. Este es un ejemplo de proyecto implementado en uno de los 3 departamentos del país donde trabajamos, en la denominada cordillera del Utruzú, que es un área silvestre protegida, muy importante para ese departamento. Y este proyecto, como ven aquí, fue implementado conjuntamente por la ONG A Todo Pulmón, Paraguay Respira, que es una ONG con amplísima trayectoria, más de 10 años de trayectoria en múltiples proyectos y acciones de reforestación a nivel país, ¿verdad? Y esta entidad financiera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de integración del sector privado, ONG, ¿verdad? Y obviamente se trabajó con las municipalidades de las comunidades. Entonces, bueno, este es un ejemplo solamente de la presentación institucional. Aquí se resume el área de intervención, los distritos en los que se trabajó. Esta es la reserva que se llama formalmente Reserva de Recursos Manejados, ¿verdad? En donde existe bosque remanente originario muy importante y cuya conservación es clave para todo el departamento e incluso para el país. Entonces, como ven, se trabajó en estos 3 distritos que forman parte del área de amortiguamiento de la reserva. Y bueno, esta es una vista de la cordillera, básicamente de una parte de la cordillera, un lugar precioso, ¿verdad? Con una cantidad enorme de cauces hídricos que también trabajamos para mantener y conservar. Y este es un ejemplo de algunos de los indicadores o de los resultados que salen de esa medición, ¿verdad? Aquí trabajamos con 196 productores, más de 300.000 árboles entregados y plantados, más de 250 hectáreas reforestadas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Un vivero, se habilitó un vivero en las propias instalaciones sociales de la cooperativa, fue donde se habilitó el vivero forestal que alimentó las acciones de reforestación. Aquí tenemos ejemplos de las acciones implementadas, sistemas forestales con especies nativas, yerba mate, eucalipto, lo que hablábamos, los sistemas que se trabajaron, silvopastoriles, agroforestal, reforestación pura y enriquecimiento de bosque. Más resultados, ¿verdad? ¿Cuántos productores trabajaron con cada uno de los sistemas, ¿verdad? ¿Cuántas parcelas, cuántos árboles se plantaron para cada sistema? ¿Cuántas hectáreas para cada sistema? O sea, una sistematización muy detallada, ¿verdad? ¿Qué tipo de asistencia técnica se brindó, ¿verdad? Desde la socialización del proyecto, pasando por lo que es preparación de suelo, la plantación, los monitoreos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más resultados, 2.221 visitas técnicas realizadas durante los casi 30 meses que duró el proyecto. Lo que decía del vivero, ¿verdad? Más de 50.000 árboles generados en el vivero, ¿verdad? De los 300.000 que se plantaron, 50.000 se desarrollaron en el marco del mismo proyecto. Espacios de capacitación múltiples y diversos, ¿verdad? Con materiales, con distintas herramientas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos más de 2.000 asesorías en campo, ¿verdad? 15 talleres de capacitación, etcétera, etcétera. Este no es un tema menor, análisis y gestión de riesgos. Aquí introducimos nuestro tema, Gloria, en todo lo que representa la identificación de riesgos, lo que nos determina el marco de Sendai. Identificar los riesgos para conocerlos y a partir de conocerlos poder analizarlos, gestionarlos y medirlos, ¿verdad? Entonces, en esa secuencia lógica hemos trabajado, hemos formado brigadas comunitarias, ¿verdad? Para lo que es el principal riesgo en la zona, como son los incendios forestales, ¿verdad? Hemos fortalecido a cuerpos de bomberos y a las propias brigadas. 10 comunidades fueron capacitadas sobre la importancia y la necesidad de ejercer como alerta temprana, ¿verdad? Una alerta temprana que no puede estar basada en la tecnología por el costo que eso representa, pero que sí puede estar basada en miembros de la propia comunidad que son capaces de identificar situaciones de riesgo y gestionarlas hasta que llegan los cuerpos de emergencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ejemplos de esos análisis en campo, de las capacitaciones, de las donaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? No los quiero tampoco aburrir. No, por eso es un trabajo extraordinario. Ahora, estrategias de comunicación. Tu tema por excelencia, ¿verdad? Excelente.
Y fíjate que se desarrollaron spots radiales para distintas campañas, sobre todo lo que fueron campañas de concienciación en el cuidado de los cauces hídricos, ¿verdad? Canales de TV local, redes sociales, por supuesto, diarios locales y nacionales, 172 publicaciones en redes sociales, 136 entrevistas, más de 1.100.000 personas alcanzadas con las distintas campañas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, lecciones aprendidas, también lo que te decía, fundamental. Y sé que nos estamos quedando sin tiempo, con lo cual me Sí, gustaría, me nos queda muy permita. poquito, Sí, pero estamos encantados de escuchándote. Tenemos tantos saludos que no te podés imaginar y personas que están encantadas con esta presentación. me Eh, alegro mucho. Realmente extraordinario, extraordinario, Marcelo. Bien, ibas a redondear lo de... Déjame, me gustaría cerrar con este vídeo que resume el segundo material que te comentaba recientemente de cómo se sistematiza y cuáles son las herramientas que se generan. Esta es una de ellas. Le ¿Sabes qué comparto a vamos a continuación hacer? este vídeo. Mira lo que vamos a hacer. Sí, Antes, el vídeo, ¿cuánto demora? ¿Cuánto tiempo 5 nos minutos. demora? 5 minutos. Podemos Perfecto. ver, Adelante, adelante, tenemos adelante. tiempo. Sí, yo Dale, consulto acá. Sí, 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 adelante. vamos. Iris Eder te saluda desde Asunción, Paraguay. Ana Alma Inés Velo desde México. Bueno, también tenemos más saludos. Hay mucha gente escuchándote. Me alegro mucho que así sea y que pueda ser de utilidad Ojalá para, que se para replique. imitar en otras latitudes. Ahí vemos el video, adelante. Ahí vemos. La Fundación Moisés Bertoni tiene varios lugares de trabajo en lo relacionado a detención y uno de ellos es en la Reserva Tapuitá. En esta Reserva Tapuitá, en el año 2017, comenzamos un proyecto que se llama Fortalecimiento Forestal alrededor de la Reserva del Bosque Tapuitá. Es un proyecto con Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, con el apoyo de Pomera Madera y con la ejecución de la Fundación Moisés Bertoni. Este proyecto se está ejecutando en el departamento de Cazapá, en el distrito de Tabaí y San Juan de Bucene. Son 8 comunidades que estamos asistiendo, que está en el área de amortiguamiento de la reserva. Vemos la importancia social y ambiental de preservar y conservar. Estamos en una zona de reserva, entonces cuidamos lo que es el medio ambiente de esa forma, respaldando proyectos que apuntan o tienen miras a ese objetivo, que es de preservar y conservar el medio ambiente. Uno de los principales resultados de este proyecto ha sido, sin duda, la transferencia de conocimientos hacia las 150 familias beneficiarias y a partir de lo cual ellos han podido mejorar su planificación dentro de los distintos sistemas que han trabajado en las fincas a fin de poder conservar el bosque y al mismo tiempo obtener el máximo rendimiento posible de sus tierras dentro de diferentes sistemas y productos que se han trabajado. Lo que nos llenó de satisfacción es el interés de plantar árboles nativos de parte de los productores, de nuestros socios. Proyecto Yolao se ejecutó plantines nativos, eucalipto, preparación de suelo, apicultura. Pomera Madera en el primer año donó insumos apícolas a los beneficiarios, como así también donó semillas para autoconsumo, semillas de huerta, equipos para plantación de eucalipto, como así también los plantines de eucalipto. Formaron parte de la donación de la empresa hacia el proyecto. Es importante te ir la humedad afuera porque se abre mi agua que tiene el campo, pero y te está veíamos la se parte, pero afuera se ayuda. Bueno, se ve planta, nativo, prende para puré, calito, hierba mate, o araure, o de cocué, y tu jamón se lo tipo de alimento una vez. Hacemos especial hincapié a los logros que se ven en esta finca, porque nos parece un buen ejemplo para replicar a las demás familias beneficiarias de la zona.
en donde podemos apreciar que con poca superficie se puede lograr mucho, toda vez que haya voluntad y ganas de trabajar. También insumos veterinarios, semillas de hortalizas, trabajos como mecanización y muchas cosas más que son ayudas importantísimas para muchas familias. Con este proyecto de fondos de conservación de bosques tropicales, en 3 años logramos reforestar 25 hectáreas con yerba mate y 20 hectáreas con plantas nativas. Cabe mencionar también la importancia en cuanto a la reserva de especies nativas en la zona, que forma parte de la empresa y que se está fortaleciendo en el sentido de conservación y preservación. Lo importante es tomar conciencia que hay reserva privada y mantener para generaciones venideras. Ahí de provecho para tanto lo vea y nieto chupe mismo y de provecho para con reserva y va a capaz o repetar y pedir por el repetar Es afuera la vecino, productor de alrededor, la aprovecho, es afuera. O de familiares, o de nietos de los que o sea que los japoneses, la orena, los años, orero producía y que todas huechas a oña tendeja ojo llegué la que se la orela y ditas a que la bien del medio ambiente naturaleza llamación y aire ni porque para la roya pues allá la roja sala de provecho que están allá en la cual. Bueno. Qué trabajo extraordinario, Marcelo. Además me quedo con esta frase que escuchamos recién. Sin el bosque, ¿cómo van a vivir mañana, no? ¿Cómo vamos a vivir mañana si no preservamos nuestros bosques nativos? Y si no también apostamos, ¿no?, a este tipo de agricultura ecológica, que tenemos que estar todos comprometidos con eso. ¿Cómo te agradecemos tu intervención? Ha sido extraordinario. Se nos está terminando el tiempo. Es una pena, pero podemos volvernos a encontrar cuando estés dispuesto, tengas tiempo y podamos a lo mejor acentuar alguno de los temas. Nosotros te queremos brindar un reconocimiento especial, que ojalá lo tenga en puerta ahí Marcelo, porque no sé, es nuestro afecto y nuestras muchas gracias para estos momentos que hemos vivido de tanta entrega tuya, Marcelo Sabanes, y como siempre, un genio con una humildad extraordinaria, trabajando codo a codo con la comunidad. Eso no lo hace cualquiera. Lo hacen personas con gran sensibilidad y por supuesto, quieren a la vida. Y este es un homenaje a la vida. Bueno, agradecemos profundamente desde Epicentro Argentina, Epicentro México, y también quiero nombrar a Mariano Catase, que es el presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, que también ha estado presente, a Héctor Paz Díaz, a Eric Álvarez, a Marcelo Piatti, que nos apoyó técnicamente, y por supuesto a vos nuevamente, Marcelo, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo y vamos a tratar de ser mejores personas con la naturaleza, y que también amamos, lloramos profundamente y la respeto. Muchas gracias por tu mensaje. Muchísimas gracias a ustedes, un placer compartir este espacio. Gracias a la audiencia por seguirnos y escucharnos, y a las órdenes siempre. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos.